Con una pasión que salta a primera vista y que contagia, agita sus brazos con entusiasmo y energía buscando la complicidad de decenas de músicos, tratando de encontrar en definitiva la sintonía precisa en un abanico de notas, de tonos, de fuerzas para interpretar a su modo a los más grandes músicos de la historia. En tiempos de inmediatez, volatilidad y tecnología, lo suyo parece un nado contra la corriente. Hoy en Nuevas Voces conversaremos con el joven director de orquesta, Paolo Bortolameoli. Bien, y ya en el estudio de Nuevas Voces nos acompaña Paolo Bortolameoli. Gracias por estar con nosotros, Paolo. Gracias a ti por invitarme. Cuando uno es chico, por ejemplo, le gusta el fútbol, uno se imagina en dirigir, o más bien ser el goleador del equipo, ser el arquero, el que da los pases para el gol. Pero uno nunca se imagina en ser entrenador. Hago la analogía para pensar en por qué llegaste a ser director de orquesta, sabiendo además que desde los 14 años, que era tu sueño llegar ahí. ¿Cómo nace ese gusto por ser director de orquesta y en una función tan particular? Es súper buena tu analogía. Pero la verdad es que la respuesta, yo creo que toma otro camino. Para mí nunca fue ser director de orquesta primero, sino que la orquesta me enamoró. O sea, cuando yo escuché música sinfónica en vivo, me produjo tal impacto. ¿Qué fue lo primero que escuchaste así en vivo? Lo que primero me causó impacto, así que me cambió quizás la vida, fue cuando fui a escuchar la quinta de Beethoven en el Teatro Municipal y tenía 5 años de haber sido. O sea, había escuchado música antes en la radio, mi papá, mi mamá, qué sé yo, me había mostrado ciertas cosas, pero ese impacto que me produjo estar ahí sentado en la platea escuchando una orquesta sinfónica fue con esa obra, con la quinta de Beethoven. ¿Y qué fue lo que te produjo? Me produjo una sensación muy extraña que en ese momento no supe cómo describirla y de hecho fue como, bueno, literalmente me puse a llorar, me acuerdo, y le dije a mi papá al final del concierto, le dije, estoy llorando y no tengo idea por qué. Y mi papá se emocionó y bueno, nos abrazamos, que sí, de hecho había gente al lado que también se emocionó porque dijo, qué bonito, que se emociona un niño sin saber por qué. Y después me acuerdo que mi papá me llevó a conocer al director de orquesta y cuando lo vi me puse a llorar de nuevo. Y claro, el impacto fue que como que se conectó ciertos como sensores o qué sé yo, como receptores de emoción que yo no sabía que existían y eso fue a través de la música. Pero para responder tu pregunta, no fue la figura del director de orquesta lo que me llamó la atención, sino que fue el repertorio para orquesta. Como que la respuesta fue, yo quiero hacer esta música. La música sinfónica fue la que más me hizo sentido. Y eso porque lograba generar, en el fondo, armonía en el conjunto de los instrumentos, me imagino. No había un solo instrumento en particular que fuera el que más te llamara la atención, que podría ser un camino también como de primer acercamiento a la música. De hecho, mi primer acercamiento a la música fue a través del piano, porque mi abuelo tocaba piano, y de hecho yo empecé a tocar piano también de niño, imitando a mi tía menor, que es como mi hermana mayor en realidad, porque tenemos de diferencia de 5 años. Y ella tocaba piano y yo trataba de imitarla también. O sea, el piano debería haber sido el camino. Y de hecho lo fue, porque también estudié toda la carrera de piano, pero nunca quise ser pianista, porque la orquesta me daba esa visión de colorido, de contrastes, de intensidad. Pero aún así, era el repertorio, era la música que estaba escrita para la orquesta, me parecía
infinitamente más no sé, me hacía más sentido. No es que sea más atractiva, pero a mí me resonaba más. Ajá. El repertorio de las sinfonías, por ejemplo, después también la ópera, los poemas sinfónicos, Era los el conjunto conciertos. y no los elementos en cada uno en particular. Exactamente, o sea, lo que se escribió para este tipo de agrupación Sí. es lo que más me llamaba la atención. Sí. Y nunca dejó de llamarme la atención, la Ajá. verdad. Pero de todas maneras tú incursionaste primero por el piano, ese fue tu camino de entrada a este mundo. Entré por En el términos piano. formales, de En términos formación. formales, exactamente. Primero, no fue tan formal, sino que fue una cosa como una decisión familiar, como de darme un poco recursos para ampliar tu horizonte, nomás, tu mundo. O sea, que toque piano, para que se acerque a la música. Obviamente una familia que le encanta la música, no músicos para Sí. nada, pero todos amantes de la música. Entonces el piano era esa herramienta. Ajá. Pero en algún momento, cuando me empezó a hacer todo sentido con mi amor por la orquesta, yo dije, quiero ser músico. Y ahí sí, claro, la cosa se puso seria, entré al conservatorio y de hecho hice toda la carrera de pianista. ¿En la Universidad Católica? En la Universidad Católica. Pero aún así, incluso en la primera entrevista, cuando entré al conservatorio, me preguntó, típico, tocas piano, te escucha toda la comisión y al final te hacen dos preguntas. Me dice, bueno, ¿por qué quieres estudiar piano? Sí. Y yo lo primero que digo, porque quiero ser director de orquesta. Me acuerdo la cara de la comisión y se miran así como diciendo, bueno, entonces... Esto es rarísimo. Claro, pero como que igual le encontraba sentido, pero es gracioso un poco estar aplicando a la carrera de... Aplicando no, ¿cómo se dice? Postulando, sí. Postulando a la carrera de pianista, pero en realidad quieres ser director de orquesta. Sí, claro. Ahora, me da la impresión de que este mundo, no solo del director de orquesta, sino de la música clásica, está lleno de ciertas caricaturas también. Y una de ellas, voy a recurrir a una y otras más en la entrevista, pero la primera es la de que tú podrías haber sido un niño prodigio del piano y que por eso llegaste a ser como director de orquesta. ¿Fue tan así o no? Para nada. Ya. Nunca fui prodigio del piano, todo lo Ajá. contrario. Yo fui más que nada obrero del piano. O sea, no, realmente. Para mí, yo siempre lo dije y no tenía ningún problema en decirlo. Yo sentía que yo no tenía dedos para el piano, aunque suena gracioso. Literalmente. Literalmente, o sea, me costó. Era ¿Sí? de trabajo, de estar muchas horas. O sea, yo me pasaba 8 horas, 9 horas estudiando todos los días de lunes a domingo. Muchísimo rigor. Sí, autoimpuesto. O sea, me saltaba todas las vacaciones, todos los 18 de septiembre. Porque yo quería ser director de orquesta. O sea, es curioso, Sí. pero me hacía tanto sentido que ese era el camino que tenía que seguir. Y más encima el piano no me resultaba ser un instrumento fácil, como hay mucha gente que sí, los virtuosos. Finalmente los virtuosos que están tocando de solista generalmente tuvieron ese tipo de niñez, o sea, son Claro. prodigios innatos. Lo mío fue más del rigor, Ajá. del orden. Y como un camino necesario para constancia. llegar al objetivo final, que era el de ser director. No es necesario, pero yo lo sentía necesario y eso Ok. es súper importante. Puede ser que hayan directores que no lo son, que no son perfecto. pianistas o que no son músicos. Hay muchos, o sea, instrumentistas. Sí. Pero para mí resultaba algo muy evidente, pero es una opinión personal que siempre tuve. O sea, yo sentía que tenía que hacer música con mis propios dedos antes de decirle a tantos músicos qué es lo que, ¿Qué es lo que qué es lo que tenían yo que hacer? quiero, no lo que tengan, lo que yo quería hacer, porque siempre creo que es como un trabajo, ¿cómo se dice?, de equipo. Ya, pero ahí está otra de las caricaturas que rodea este mundo. Uno, quizás por las imágenes que ha visto del pasado, incluso en algunas caricaturas, monitos, dibujos animados me refiero, Bugs Bunny. ve a un director de orquesta así como enojado, muy enérgico, pelo con canas, así bien chascón y muy autoritario también ahí arriba. Eso el del pelo con escenario. canas es bien bueno porque nos da seguridad de que es un trabajo De largo plazo. de largo plazo. Ah, pero no, ¿es tan así el rol del director? ¿O Creo cómo que lo es interpretas tú más bien? yo creo que es una caricatura presente, pero de una realidad pasada, totalmente. O sea, esa caricatura está basada en personajes concretos y que en su momento funcionaban, tenían sentido. Yo creo que el rol del director de orquesta ha ido cambiando. Para empezar, es un rol que nació de una necesidad y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. O sea, no fue un rol creado, sino que fue simplemente porque las agrupaciones empezaron a ser más grandes, la coordinación era necesaria. Ajá. Originalmente todas las decisiones musicales o el liderazgo lo llevaba el primer violín de una orquesta, pero después empezaron a crecer y claro, se necesitó alguien que llevara el tempo, Sí. básicamente. O sea, que nadie se saliera del tempo y de hecho se hacía con un báculo, o sea, así, muy básico Sí. el rol. Y la cosa fue evolucionando hasta que finalmente en el romanticismo como que se independiza este personaje de su rol práctico al rol interpretativo. Ajá. Y es en el siglo XIX y comienzos del XX donde se empieza a endiosar esta figura y claro, el director de orquesta pasa a ser el intérprete
O sea, así por definición. O sea, él es el que toma todas las decisiones. ¿Y tú no lo claro, sientes así? Sí, pero de una manera muy distinta. Porque ahí nació esa cosa autoritaria, esa cosa jerárquica del comienzo del siglo XX. Y que, insisto, yo creo que responde también a una evolución de la sociedad. O sea, tenía sentido. Yo discrepo ahora mirándolo, pero cuando lees la historia y te das cuenta, en su momento tuvo sentido. Y además eran tremendos artistas, eso sin lugar a duda. Pero la relación con la orquesta hoy en día, a mi juicio, no puede ser así. Porque al final de cuentas, No, si tú no lo es ves... tan jerárquica y tan vertical. No, porque si lo ves... Al final somos todos músicos. O sea, para empezar por lo más básico, los que tocan son ellos. O sea, si ellos no tocan, el director de orquesta es nadie. Es un personaje que tiene un palito y nada. Sí. O sea, y eso sí que es una caricatura. Sí. Pero finalmente tú también eres músico. Por lo tanto, la idea es generar esa energía común y ser receptivo a lo que ellos te dan. Hay una versión casi natural de la música que pertenece a cada orquesta. Cada orquesta tiene su propio tempo, su propio sonido, su propia manera de ir, su energía. Y ellos te dan eso y tú das lo tuyo. Y llegar a esa comunión es lo que yo creo logra el mejor resultado artístico. Es que eso es interesante porque finalmente ustedes interpretan piezas, por ejemplo, de grandes compositores, pero me imagino que la versión que tú puedes tocar de Mozart, del Requiem de Mozart, por decir algo, puede ser distinta a la que tenga otra orquesta con otro director. Ustedes le dan cada sello, ¿no? Absolutamente, pero más que buscar ese sello, yo creo que por definición es lo que ocurre. O sea, la partitura es un mapa, pero que está sujeto a lo que es justamente, literalmente, a la interpretación. O sea, todos estos símbolos, todas estas indicaciones, aún en la música más detallista, porque claro, fue evolucionando la notación se intentó ponerse cada vez más exacta para que el espacio de interpretación fuera el menor. Sí. O sea, estaba todo normado, pero aún en esa música siempre hay espacio a la interpretación. ¿Seguro? Porque son símbolos inexactos en alguna medida. O sea, obviamente tú estás leyéndolo a través de tus códigos, de tu información, de tu experiencia. Y de lo que tú quieres comunicar a la audiencia. Claro, ¿no? entonces yo siento que al final no es tanto el que tenemos que hacer una versión distinta, sino que es inevitable. Siempre va a ser una versión distinta. Y la versión es fruto de la comunicación que tienen los músicos contigo y tú tienes con los músicos. ¿Y cuánto te interesa a ti experimentar en esas interpretaciones? ¿Cuán lejos se puede correr la frontera sin desvirtuar la obra original? Esa es una súper buena pregunta. Y hacerle justicia, en definitiva, a estos grandes músicos de la historia. Yo creo que Stravinsky habla mucho de eso en uno de sus libros de la poética musical y que tiene que ver con, claro, el rol del intérprete en función del compositor, pero también esa cosa de que uno depende del otro también. Es decir, uno se acerca a una partitura con el mayor de los respetos, Sí. con la mayor de la información posible, o al menos así lo entiendo yo. Tú no puedes abrir una partitura y simplemente de manera, ¿cómo se dice?, arbitraria tomar decisiones. O sea, la cosa tiene que tener... Para mí, un intérprete, no solamente un director de orquesta, siempre tiene que tener justificación para todo lo que hace. Ajá. En el caso de la dirección de orquesta es incluso más notorio, porque muchas de esas informaciones efectivamente en los ensayos las tienes que responder. Sí. O sea, los músicos te llenan de preguntas. ¿Quiere el arco acá? ¿Quiere el arco acá? ¿Quiere la nota más corta? ¿Quiere la nota más larga? ¿Quiere esta dinámica o no? O sea, y muchísimas más, o sea, son centenares de preguntas. Y todas esas preguntas tienen que tener una respuesta previa que es el fruto de tu investigación. Y yo creo que para responder tu pregunta, hay límites que los pone el estilo, que los pone la información escrita y que los pone tu estudio, o sea, tu búsqueda seria de lo que es hacer una interpretación de una obra. Sí, tu manera de absorber también esa obra, por supuesto. Exacto. Pablo, vamos a hacer una pausa, pero al regreso, en el siguiente bloque aquí en Nuevas Voces, vamos a seguir conversando respecto al desarrollo de la música docta acá en Chile, a los próximos pasos de Pablo. Al regreso estamos aquí en Nuevas Voces, en CNN Chile. Seguimos aquí en Nuevas Voces conversando con Paolo Bortolameoli, director de Orquesta Nacional. Paolo, hemos hablado mucho de música clásica, pero yo quería comenzar este bloque conversando de otro tipo de música. ¿Qué estás escuchando, por ejemplo, en tu reproductor de música, teléfono, iPod, lo que sea? Últimamente pura música clásica, pero ¿Solo cuando... música clásica? No siempre. Ah, ok. Últimamente sí. No, pero sí, me gusta otro tipo de música también. Pero igual soy clásico para mis gustos. ¿Cómo que, por ejemplo? Me gustan los Beatles, me gusta Pink Floyd, Ah, me gusta ya. Queen. Algo más contemporáneo y nuevo no... Me gusta el jazz también, pero
No, en realidad el más contemporáneo como que no me resuena. O sea, me gusta toda la música que sea buena. Al final, es una de las mejores frases. Hay dos tipos de música, la buena y la mala, nada más. ¿Y la buena qué características tiene a la luz de, además de la música que escuchan más, que es la música clásica, que son grandes obras, que han permanecido en el tiempo, que han hecho historia? Suena como también, difícil encontrar... Los Beatles también han permanecido en el tiempo, porque no, sí, también. Es buena música. Sí, y ahora entre la música nueva, ¿qué es lo que te llama la atención? Pero cuando escuchas algo bueno... Radiohead, ok. Pero es como más difícil encontrar algo bueno realmente, ¿o no? ¿Como que tus estándares están más altos? No, es que no sé si tiene que ver con estándares. O sea, a mí me gusta la música clásica porque es la que a mí me hace sentido. Vale. O sea, tiene como un lenguaje que a mí es como con el que yo me relaciono, ni siquiera por el aspecto profesional, sino que siempre, como que decía, me resuena. ¿Me entiendes? Pero nunca he pensado... No, es que la música clásica es otro nivel. O sea, sí, claro, que uno podría creer que está esa concepción dentro del O sea, es música música distinta para empezar y que tiene como conceptos estructurales y de concepción a lo mejor un poco más complejos, pero en una jerarquía no es que sea mejor o menor, es distinto. Es diferente, ¿no? Claro. Oye, Paolo, tú has estado bien vinculado al tema de las orquestas juveniles. ¿Por qué tan importante crees tú que es ese rol, o qué es lo que te motiva a ti a participar e involucrarte con jóvenes que recién están empezando en esto, que quizás no son tan profesionales y tan buenos en su ejecución por razones de formación, evidentemente, que músicos ya hechos y derechos, formados, etcétera? Pero aún así incursionas en ese mundo de los que están empezando en este camino. ¿Por qué? Creo que por eso. Porque justamente están empezando y te da la oportunidad de mostrarles muchas cosas, o sea, de compartir muchas experiencias. Al mismo tiempo, bueno, mi primer vínculo con orquestas juveniles fue mi experiencia hace ya 5 años atrás, cuando fui director de una orquesta acá, que era la Orquesta de Colina. Y yo hasta el día de hoy lo digo, esa fue la mejor escuela para mí. O sea, yo lo hice con todo el amor, con toda la entrega por ellos, pero al final ellos me dieron tanto que, y no solamente digo desde el punto de vista humano, que por supuesto, o sea, todavía tengo relaciones con todos ellos, o sea, con todos los que fueron miembros de esa orquesta, y muchos de ellos terminaron siendo músicos profesionales. Y hermoso, o sea, verlos trabajar ahora en la orquesta que yo he dirigido profesionales es de las cosas más hermosas que te puedes imaginar. O sea, los viste ahí pequeños y después crecieron y hicieron tremendos profesionales y ahora son tremendos músicos. Eso es hermoso. Pero por otra parte, también yo puedo decir que gané mucho profesionalmente. Hay muchas cosas que yo actualmente aplico que las aprendí ahí. Y lo dice alguien que estuvo estudiando en Yale, además, que está en Estados Unidos. Incluso en Yale tuve que aplicar cosas que aprendí en Colina y no en Yale. O sea, hubo un proyecto en particular en Yale que hice, que fue, bueno, algo relacionado con el centenario de la consagración de la primavera, que en ese momento fue muy importante, pero la organización del proyecto... Las herramientas no eran musicales, sino que eran de otro tipo. Y tantas de esas cosas eran resonancias de lo que había hecho en la orquesta juvenil acá en Colina, porque justamente lo que tú haces en una orquesta juvenil no es que tú llegas a ensayar como gran maestro, aquí abran acá, toquemos acá. No, haces todo, afinas los instrumentos, te preocupas de los atriles, de las luces, de las colaciones, llevas de repente a los niños a las casas, organizas el concierto, te consigues auspicio, te consigues un escenario donde tocar. O sea, es mucho lo que se hace. Se hace todo. Sí. Y esa es la mejor escuela. En la precariedad que tiene ese contexto. Absolutamente. Yo en Yale aprendí muchísimo de música, de irme a lo profundo de la búsqueda. Yo creo que lo que más aprendí ahí fue de ser muy serio en lo que uno hace en términos de información, de realmente estudiar. Y también de darte cuenta que va a ser un estudio de toda tu vida, que siempre, cada vez que abras una partitura, aunque la hayas dirigido 10 veces, vas a encontrar cosas nuevas. Esa fue la gran enseñanza ya. Pero lo que ocurrió acá fue la enseñanza de la vida misma, de la vida real. Sí. Y eso me vinculó mucho a ello. Debe ser un ambiente muy distinto y una magia distinta también, la energía que debe haber ahí. Exactamente, ese es el punto. Después porque la Orquesta Juvenil de Colina, claro, era una orquesta también que era conformada por tanto niños como adolescentes. Pero después están las orquestas juveniles que ya tocan a un nivel profesional, pero siguen siendo jóvenes. Sí. Y ese es otro mundo que es extraordinario justamente por la energía. Porque para ellos, que ya pueden tocar todo, o sea, ya tienen la técnica, pero sigue siendo todo nuevo.
O sea, es la primera vez que tocan muchas cosas y esa energía es difícil de encontrar a veces en una orquesta profesional y es muy bonito eso. ¿Qué rol crees tú que está jugando esta fundación y estas orquestas juveniles en el desarrollo de la música adulta acá en Chile? Una muy importante. Ajá. O sea... Tú decías en otra entrevista que estaba como en un escenario de arte bien expectante a lo que estaba sucediendo acá en Chile. Totalmente, ¿Sí? porque siento que lo que está ocurriendo ahora, o lo que viene ocurriendo desde el inicio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, es justamente que se está creando este semillero tremendo de grandes talentos que ya están empezando a verse. Sí. O sea, están empezando a florecer, y más que florecer, ya establecerse como músicos consolidados muy jóvenes. Y eso es algo tremendamente importante, no solamente para nosotros, para una sociedad en general. ¿Por qué para la sociedad en general? Porque el arte, o sea, una sociedad no puede. El arte no es un complemento, ¿no? Yo encuentro que es algo esencial, no es simplemente una manera de escape, no es solamente qué bonito el concierto, qué bonito la pintura. Yo creo que el arte es esencial para el entendimiento de la cultura. Nosotros hablamos a través del arte también, no es solamente la política, la contingencia o lo concreto del día a día, también el deporte es igualmente importante. Pero siendo tan relevante de alguna manera respecto a la música docta por lo menos, hay como cierta distancia de parte de la población en general. Da Sí, esa sucede. impresión al menos, de que y sobre todo las generaciones más jóvenes que pueden mirar con cierta reticencia y de nuevo en estas caricaturas caer en la sensación de que esto es fome. Pero curiosamente, y gracias por decir eso, porque hace 2 días atrás estuve participando del festival Corpartes que hizo sobre Mozart, en Sí. Santiago, FIMSA, Santiago Mozart, y de los comentarios que a mí más me resonaron así positivamente, fue justamente de amigos de universidad de mi hermano no es músico, es abogado, o sea, está estudiando leyes, está estudiando derecho, y él les dijo, vayan una vez, y después ustedes deciden. Y estaban, pero es que de un entusiasmo, o sea, de decirme, ¿sabes que nunca imaginé? O sea, realmente la energía, la pasión, es como estar en un concierto de rock prácticamente. Ayer, bajando en el ascensor del último concierto también, alguien que había estado en el concierto, un joven de haber tenido 20 años máximo, me dice lo mismo, me dice, oye, es que ¿sabes qué? Fue tan impactante lo que se produjo en nosotros con audiencia, con lo que estaba pasando en el escenario, que como que me develó algo que yo no sabía que existía. Y esa es la respuesta. Yo creo que esa distancia es un prejuicio que a lo mejor está súper bien ganado. Yo no digo que no. A lo mejor esa distancia la hemos puesto nosotros. A lo mejor nosotros hemos ¿Quién es nosotros? Nosotros los músicos doctos, Ya. porque a lo mejor hemos ensalzado de una manera equivocada el arte. Porque el arte obviamente es importante, obviamente es sublime, pero no se trata de transar con eso. Simplemente si tienes la oportunidad en tus manos de llevársela a la mayor cantidad de gente, sin transar la importancia del arte y además la manera seria en que tú lo haces, o sea, una buena interpretación, una cosa seria, por favor, llévaselo a la mayor cantidad posible. Si al final la gente simplemente no sabe, pero cuando se conecta... ¿Y por qué no sabe? Porque ¿de quién puede ser responsabilidad eso? De, no sé, de los medios, falta más cultura, falta desarrollar una cultura musical distinta. Yo creo que todavía falta mucho desarrollar una cultura musical distinta. Efectivamente, creo que nosotros, nuestro país por lo menos, la gente que sabe, pero la gente que no... tampoco sabe que existe la opción. Sí. O sea, creo que se necesita más conectividad con las nuevas audiencias. Llevar esto a nuevos escenarios, quizás. No solo sacarlo del teatro municipal y llevarlo a lugares más populares. Pero eso se hace, ¿no? Yo creo que todas las orquestas acá en este país están preocupadas de eso. Sí. De verdad, ¿no? Yo lo siento. Yo creo que todos están súper comprometidos con la extensión, con llevar la música fuera de los escenarios, con un poco abrir las puertas. Eso sí, yo veo a lo mejor otro tipo de mecanismos que puede ser, por ejemplo, hacer más roles didácticos, pero más directos con las generaciones actuales, con los medios que se utilizan, con los recursos que tenemos. Pero es difícil habiendo tanto estímulo dando vuelta para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, lo Facebook es. dando vueltas. Pero también se puede qué sé yo, ocupar. etcétera. Pero también se puede ocupar Como una herramienta, como una como aliada, una en el fondo. herramienta, efectivamente. Yo ahora estoy, de hecho, trabajando en eso. Estoy tratando de sacar, o sea, ya existe, pero estamos tratando de hacer el mejor producto posible de unas cápsulas audiovisuales que van a durar entre 7 y 8 minutos, que es de un proyecto de Corpartes también, para que terminen siendo un concierto real, un concierto educativo, pero un concierto que está diseñado para enseñar e invitar, no hacernos, o sea, sacarle provecho a un concierto y claro, y explicar un par de cosas, no, sino que realmente
abrir las puertas desde el acercamiento. Pablo, se me acaba el tiempo, pero quería cerrar con una pregunta respecto a tu carrera. ¿Cuál es el techo de tu carrera o a dónde te gustaría llegar con tu carrera como director de orquesta? Yo creo que voy a responder lo mismo que respondí cuando tenía como 10 años. Yo lo que quiero es hacer música. Quiero dirigir repertorio, más que pensar en techos. A mí lo que me llena de imaginación y de energía son los proyectos. Es decir, por ejemplo, de repente pensar en dirigir una sinfonía de Beethoven, de Mahler, de quien sea, de Shostakovich, tiene la misma relevancia que hacer un proyecto donde tú puedas ganar la atención de esta gente joven, gente nueva. Por lo tanto, en ese sentido no tengo ningún techo. Yo creo que es infinito. Es simplemente seguir haciendo lo que amo con mi vida. O sea, realmente es lo que más amo. Desde Estados Unidos ahora, ¿no? ¿Vuelves a Estados Unidos? Vuelvo a Estados Unidos. Estoy viviendo en Estados Unidos, sí. Bien. Pablo, gracias por haber venido a CNN Chile. Éxito con tu carrera y esperamos verte pronto de vuelta por acá con otras obras, pues, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Pablo. Que estés bien. Cerramos esta edición entonces de Nuevas Voces aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con un nuevo invitado aquí en Nuevas Voces. Chao.